Feliz de estar nuevamente de vuelta en casa. La verdad que fue un lindo tiempo en México. Trabajé harto, pero también disfruté harto. ¿Ya? Por ahí me dijeron que suba más fotos del trabajo que de lo que disfruto. Pero estuvimos compartiendo con bases de Jucum, con algunas iglesias, también algunos seminarios y lógicamente algunos mensajes por ahí predicando en algunas iglesias. Y de verdad que fue un lindo tiempo, la verdad que fue un tiempo sorprendente porque la escuela a la cual fui a ministrar, había más hombres que mujeres. Y normalmente es un fenómeno bastante extraño, ¿ya? Que en un congreso, en una escuela, haya más hombres que mujeres. Pero fue interesante porque varios de estos hombres que estaban participando de este curso estaban en una faceta de mucho desánimo, en una faceta casi de, yo te diría, de algunos ya con cuadros de depresión y otros con algunos cuadros de crisis de ansiedad y algunas de estas cosas. Había un chico en particular que yo lo había conocido hace años, con un llamado del Señor en misiones, y estando allí, cuando me lo encuentro por primera vez a la mesa, casi me pongo a llorar. Él casi no me puede saludar por la crisis de ansiedad que tenía, ¿no? Y Dios hizo cosas maravillosas. Durante las 2 semanas me vine, me despedí y Él me dijo, puedes irte tranquilo, ¿no? Algo Dios hizo. Entonces fueron tiempos de verdad muy lindos y bueno, también de disfrutar de la cultura y una de las cosas que más me gusta hacer, que es experimentar la buena comida. Así que gracias por sus oraciones, de verdad que fue un lindo tiempo. Acá en Chile también quedó el equipo trabajando con la reconstrucción de casas. Para los que no saben, estamos trabajando en sociedad, Juventud con una Misión, ¿ya? Viña, Jucum Pichilemu, Operación Blessing y ustedes, o sea, nosotros como iglesia. Y de diferentes maneras, Camino Nuevo se involucra, Operación Blessing se involucra y Jucum se involucra. Y este jueves pudimos entregar la tercera casa. Así que, gloria a Dios a todos los que de una u otra manera se hacen parte. Ya tenemos otra familia seleccionada para la siguiente casa, va a ser en el Olivar. Así que sigan orando por nosotros, que Dios se siga glorificando. Como ustedes saben, la meta es construir 10 casas, ¿ya? Si ustedes también saben de alguien que esté en necesidad y que a lo mejor perdió su casa y lo perdió todo, algo que para nosotros es importante es que el terreno ojalá esté ya lo más limpio posible, ¿ya? Porque una de las cosas que nos está quejando es el tiempo, porque se viene el invierno y estamos tratando de hacer las casas en no más de 3 semanas, ¿ya? Son casas más o menos de 6x9, y una de las cosas que a veces nos atrasa un poco es la limpieza de terreno y empezar a hacer las excavaciones para el cimiento, ¿ya? Entonces, bueno, gracias a todos, de verdad ha sido algo maravilloso, ¿ya? Pero no siendo más, como dijo el pollo, vamos directo al grano, ¿ya? Así que quiero invitarlos a que abran su Biblia y la mantengan allí porque quiero primero usar una introducción, ¿ya? Y después de la introducción, ahí me quiero ir al mensaje que vamos a estar, pero para que tengan sus Biblias en Juan capítulo 11, ¿ya? Esto más que nada lo hago para que después no digan, no, es que Dionisio no utiliza la homilética y tal. No, no. Pero manténganse allí en Juan capítulo 11. Yo he mencionado algunas cosas de lo que hoy quiero compartir, pero lo he mencionado por puntos. Nunca he compartido este mensaje completo, ¿ya? Y cuando el pastor Waldo me llamó y me dijo para compartir hoy, yo le dije, mira, hay un mensaje que yo he venido mencionando cositas, pero nunca en verdad lo he enseñado, ¿ya? Así que yo creo que este domingo va a ser la instancia para hacerlo y es la importancia de ser ministros de esperanza, ¿ya? Yo creo que cada uno de nosotros tiene un llamado a llevar esperanza a la vida de las personas. Y yo creo que una de las cosas que más Satanás se está preocupando en este tiempo es de traer desesperanza. Justo la familia que seleccionamos para esta siguiente semana, que es la casa que vamos a empezar a construir, ellos venían atravesando un proceso muy duro porque perdieron muchas cosas antes de su casa. O sea, ellos ya venían en un proceso de desesperanza, ¿no? Y llega el incendio y el incendio les consume la casa. Entonces, no sé, ¿viste este dicho que dice cuando llueve sobre mojado? ¿No?
Yo creo que el enemigo es como un especialista en añadir conflicto al conflicto, porque de una u otra manera lo que ataca es a través de la desesperanza. Y una persona que está viviendo en desesperanza empieza a contemplar posibilidades que realmente no vienen del corazón de Dios. Y a veces las personas en estas crisis toman medidas desesperadas para salir de la crisis, pero resulta que esas medidas desesperadas, como no escuchamos a Dios, nos llevan a una crisis mayor, ¿ya? Entonces, algo que es importante es que nosotros tengamos una perspectiva centrada en la esperanza, ¿ya? Hay situaciones que pueden truncar tu futuro dependiendo de la perspectiva en que tú lo estás recibiendo, ¿ya? Y justo en estos días escuchaba la historia de un chinito que lo entrevistaban el día de la poesía, ¿no? Y el chinito dijo, poesía sí, poesía vino y llevó a mi primo Peso, ¿no? No, caballero, no es la policía. Hoy es el día del poema. Dice, poema ahora es sacarlo de la cárcel, ¿no? Y yo creo que a veces es un tema de perspectiva. Viste que a veces la gente entiende, no se queden solo con el chiste, ojalá quédense con el mensaje, ¿ya? Pero yo creo que a veces en nuestra vida hay cierta perspectiva de lo que nosotros tenemos centrado en nuestro sistema de creencia. Y cuando estas cosas están tan arraigadas en nuestro sistema de creencia, es muy difícil que nosotros apreciemos otras perspectivas, ¿me entiendes? Que ampliemos el cuadro. Y por eso es importante que nosotros le demos espacio a Dios en nuestra vida para que sea Él ampliando la visión. Cuando yo llegué a Viña, estando en Sudáfrica en el 2007, Dios nos dio una visión. Y en la visión había un planeta, ¿ya? Y una cruz. Y Él nos dijo sanidad a las naciones. Y así empezó el llamado en Viña, con la intención de llevar sanidad a las naciones. Pero han pasado los años y hemos podido estar llevando este ministerio a 26 países. Dios ha ido ampliando la visión, ¿sí? Y cada vez esto también fue tomando otra forma que surgió con las necesidades, con el enfoque que Dios quería darle. Bueno, hoy entiendo que llevar casas a la vida de las personas también es una forma de llevar sanidad. Entonces, si te das cuenta, Dios va ampliando tu visión. Pero si tú te centras en tu solo sistema de creencia, es muy posible que tu visión sea muy estrecha. Y lo malo de una visión corta es que no te permite proyectar a otras personas. Entonces, por eso como ministerio y nosotros como personas tenemos que tener una visión amplia de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y la esperanza es una de las cosas que te va a ayudar a tener una perspectiva más amplia, ¿ya? Ya la voy a definir, ¿ya? Pero la esperanza tiene que trabajar en equipo, y tiene que trabajar en equipo con la fe, ¿ya? Y como muchos saben, la fe viene de esta palabra griega pistis, ¿ya? Que tiene varias definiciones, también centradas un poco en la fe que es para creer y la fe que tú manifiestas como fruto del Espíritu, ¿ya? Eso lo voy a clarificar. Pero cuando la fe se centra en el creer, ¿me entiendes? Tú vas a desarrollar otras facetas, ¿no? Pero cuando la fe se centra en el fruto, tú vas a desarrollar esas facetas, pero en favor de otras personas, ¿ya? Entonces, cuando tú la desarrollas a través del creer para ti, esto activa la esperanza en ti. Pero cuando tú manifiestas la fe como fruto, activas la esperanza en otras personas. No sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Entonces, la fe, ¿ya? Traducida, tiene varios significados, ¿ya? Desde el pistis es creer, ¿ya? Pero esto deriva en confianza, fidelidad, juramento, compromiso, demostración, verdad. ¿Ya? Voy a definirlos cada uno de estos. Pero cada una de estas acepciones de la palabra pistis, confianza, fidelidad, juramento, compromiso, demostración, verdad, ¿ya? Están interconectadas. O sea, todo esto está asociado a la fe. Entonces, cuando yo tengo fe, yo tengo confianza. Si tú te das cuenta, se activa en mí la esperanza. Cuando yo tengo fe,
yo manifiesto mi fidelidad a Dios. Pero cuando esto yo lo expreso como fruto, yo soy confiable. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy dando esto como un fruto del Espíritu a la vida de otra persona, esto me convierte en alguien confiable. ¿Ya? Cuando yo manifiesto mi fidelidad a Dios, como creer, ¿me entiendes? Cuando es fruto, soy una persona fiel, ¿me entiendes? Entonces hace que las personas se sientan seguras, se sientan respaldadas. Entonces, si te das cuenta, hay una doble responsabilidad en nosotros. Creerlo para tu propio bienestar y manifestarlo para traer bienestar a la vida de otras personas. Cuando hablamos de juramento, hablamos de nuestro pacto, de nuestro compromiso con el Señor. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de juramento expresado ya como una bendición, como fruto a la vida de otras personas, es lo que te hace muy confiable. ¿Me entiendes? Porque las personas saben que tienes un compromiso real con ellos. Sabemos que nuestra fidelidad siempre va a ser a la verdad. Y nuestro compromiso primario va a ser con Dios. ¿Ya? Pero cuando usted tiene esa capacidad de tener un compromiso real con otros, ¿sí? Cuán lindo es estar respaldado en momentos de dificultad, ¿no? Hace muchos años, Gabriela, ella se tenía que operar, era la época en la que no podíamos tener hijos, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en esos años estábamos empezando en misiones, el médico nos dijo, mira, esta operación es de carácter urgente, más que nada para que ustedes no se estén repitiendo estos procesos, y es un avance hacia el objetivo que es tener familia, ¿ya? Este médico, él nos había regalado sus honorarios, para nosotros, como les digo, eran nuestros comienzos en misiones, entonces no era fácil, ¿ya? Porque era algo que teníamos que hacerlo a través de una clínica. Y él dijo, mira, yo los bendigo con mis honorarios, ¿ya? Pero tenemos que cubrir la clínica, ¿no? Y recuerdo que estando allí, muchas personas me llamaron y me dijeron, Dionisio, cuenta con nosotros, tranquilo, estamos orando, Dionisio, lo que necesites. Y hubo alguien en particular que me dijo, Dionisio, no te preocupes, ya, ahí vamos a estar. Entonces, todo eso me trajo confianza, ¿me entiendes? Pero no sé a cuántos les ha pasado que cuando las papas empiezan a quemar, todos esos que te dijeron que iban a estar, de repente no estuvieron. Y yo creo que a veces Dios lo permite simplemente para que pongas tu mirada en Él. Porque honestamente yo me relajé con esas llamadas. ¿Me entiendes? Fue como, ok, ya, gracias Señor por tu fidelidad. Pero en verdad llegó el momento y no pasó nada. ¿Ya? Pero a mí lo que más me dolió en ese momento, aquí voy a abrir mi corazón, ¿ya? Lo que más me dolió fue que no pasó nada a través de la entidad con la que yo trabajo. ¿Sí? Entonces, para mí fue muy difícil aceptar que no había pasado nada a través de la entidad en la que yo estaba dando mi vida en servicio al Señor. ¿Ya? Voy a clarificar la historia, no se preocupen, no piensen mal de Jucún. ¿Ya? Pero en ese momento yo también estaba pensando mal, ¿me entiendes? En ese momento había dolor en mi corazón, habían preguntas por qué no se involucraron. El punto es que Dios lo hizo, ¿me entiendes? Y bueno, ustedes pueden ver la fidelidad de Dios y a nuestros hijos hoy aquí en la iglesia, ¿ya? Pero estando en Estados Unidos, llega mi pastor de Jucún, ¿ya? Y estábamos ahí conversando y de repente él dice, Dionisio, qué bueno que pudimos estar allí para ustedes. Tocaste un punto que no debías tocar. Y yo no soy de los que se queda callado, al menos que Dios me mande a callar, ¿no? Así que yo le dije, si te haces referencia a que estuvieron orando por nosotros, muchísimas gracias, ¿ya? Pero así hace referencia a que ustedes se hicieron parte, yo quiero dejarte claro, ¿me entiendes? Que Jucún no aportó en nada a lo que fue este proceso. Pero sí yo valoro y honro las oraciones. Muchas gracias. Pero en verdad había una herida en mi corazón, ¿me entiendes? Y esto estaba siendo manifiesto desde mi dolor. Y recuerdo que él cambió el tema, ¿no? O sea, no me dijo nada. Y él y yo nos conocemos porque somos muy amigos. Él no solo es mi pastor en la entidad, sino que de verdad somos muy amigos. Incluso él es la persona
que está viniendo todas las semanas a construir con nosotros, ¿ya? Entonces hay una muy linda amistad. Entonces yo dije, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿cierto? Vamos a aprovechar que estamos aquí. Algo hay aquí, ¿me entiendes? Porque para que él haya cambiado el tema, algo pasó, ¿no? Yo termino mi trabajo en Estados Unidos, regreso a Chile y él me invita a viajar. Siempre salíamos a viajar, a ministrar en otros lugares. Y estando en el auto, él me dice, bueno, Dionisio, llegó el momento de que tú y yo conversemos respecto a esto. Y yo le dije, lo estoy esperando, ¿no? Y él me dijo, quiero pedirte perdón porque nosotros como entidad recogimos una ofrenda para ti, ¿ya? Esa ofrenda se recogió entre el liderazgo. Lo hicimos en silencio y no quisimos hacerlo público porque se nos estaba presentando una situación como entidad. Que de repente a alguien le faltaba para arriendo, entonces venía a pedirnos una ofrenda. A alguien le faltaba para esto, venía a pedirnos una ofrenda. A alguien no tenía esto. Entonces lo que hicimos fue parar un poco con esto, pues se estaba formando un desorden con estas cosas. Entonces lo que hicimos fue que en el equipo de liderazgo se recogió una ofrenda para ustedes y para su necesidad. Y esta ofrenda se le entregó a una persona, ¿ya? Y esta persona hoy no está con nosotros. Porque ese día que estaba en Estados Unidos contigo, yo me enteré que esa ofrenda nunca llegó a tus manos, ¿no? Eso fue de tanta sanidad, pero también vino la pregunta de quién fue ese. ¿No? Pero si tú te das cuenta, el punto aquí es cuando tú no puedes poner tu mirada en el Señor. Porque Dios siempre va a estar. Y realmente Él lo hizo. ¿Me entiendes? Él suplió todo. Pero quizás yo tenía una expectativa de cómo debía ser. ¿Me entiendes? Y quizás bajo estos conceptos de fidelidad, de compromiso, de juramento. ¿Me entiendes? Pero realmente ya Dios lo había hecho. Pero en mi corazón aún había dolor. Porque pese a que Dios lo había hecho, no había sido como yo pensaba. Entonces, si te das cuenta, a veces tus criterios te llevan a centrarte en cosas que no son verdaderamente importantes. Porque el punto es que Dios siempre va a estar allí para ti. Y Él lo va a hacer de la forma en que Él lo quiera hacer. Y aunque bajo tu criterio no lo haga, igual Él está haciendo. Entonces, cuando hablamos de esta fe, o sea, también hablamos de compromiso. Y cuán lindo es ese compromiso que tú tienes con Dios. Y cuán lindo es cuando puedes comprometerte con una visión, con la visión que tenemos como iglesia, con el ADN, cuando te empiezas a hacer parte. Porque cuando hay compromiso, hay proyección. Cuando no hay compromiso, hay lujuria. Y es muy difícil proyectarte con alguien que no está dispuesto a comprometerse. Entonces, yo trabajo como director de una entidad misionera que se llama Juventud con una Misión. Y lógicamente cuando yo no veo compromiso en las personas, me es muy difícil proyectarme con ellos. Porque yo no te voy a dar un ministerio de niños para que en un mes me digas, me voy. ¿Entiendes? O sea, yo entiendo que cada una de las personas tiene su propia proyección, pero Dios también tiene una proyección con nosotros. Y también tiene una proyección con nosotros como iglesia. Y tu compromiso es el que me permite a mí sentirme confiado en entregarte algo. ¿Me doy a entender? Pero la ausencia de compromiso normalmente limita un poco la proyección. Entonces, a una persona que le cuesta comprometerse, lucha con procesos de estancamiento, porque siente que su vida no crece. Pero si tú te das cuenta, es ausencia de fe. Porque el tiempo que Dios me tenga aquí o me tenga allá, mi compromiso es con Él. Y si yo estoy comprometido con Él, yo no tengo problema en comprometerme con otros. Ahora, no desde una falsa expectativa. Porque viste que a veces hay gente que se compromete, pero realmente no se compromete. ¿Entiendes? Sino que si yo tengo un compromiso real con Dios, yo no voy a tener problema en comprometerme con otros, ¿ya? También la fe está acompañada de la demostración. O sea, mi vida tiene que demostrar mis creencias, ¿ya? Un ejemplo no muy lejano fue este tiempo del incendio, ¿no?
hubo un momento de mucha presión, y el momento de mucha presión fue el de tomar la decisión de evacuar o no evacuar, ¿no? Ese fue el punto, como yo diría, más clave. O sea, hubieron dos puntos que para mí fueron difíciles en ese momento. El punto exacto donde teníamos que evacuar y el segundo punto cuando tuve que despedirme de mis hijos, ¿ya? Entonces, en el momento de tomar la decisión de evacuar, recuerdo que Gabriela me decía, bueno, mi amor, ¿cuándo nos vamos? ¿No? Y ahí estaba Gaby. Bueno, Gaby manda sus saludos, ella estaba compartiendo un retiro de mujeres y yo estoy acá, ¿ya? Entonces, las mujeres se quedaron, Alana y Gaby, y yo me vine con Lian. Así que hoy es día de mujeres y día de varones, ¿ya? Pero Gaby me decía, ¿cuándo salimos? Mi amor, la gente está a la expectativa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y toda esa presión, ¿no? Y yo sé que mi decisión involucraba a otros 20, ¿entiendes? Entonces yo le decía a Gaby, por favor, no me presiones, ¿entiendes? Porque yo voy a tomar la decisión en el momento en que yo considere prudente, ¿ya? Pero por ahora, ustedes vayan haciendo sus maletas y vayan haciendo todas las cosas que necesitan para evacuar, ¿ya? Hasta que llegó el punto de la toma de la decisión. Pero algo que yo tenía que demostrar era mi confianza en Dios. Entonces, toda la gente nerviosa, toda la gente inquieta, imagínate si yo me hubiese puesto inquieto, si yo me hubiese puesto nervioso, que es normal, ¿me entiendes? Pero seguramente mi inestabilidad iba a demostrar en quién estaba puesta mi confianza, ¿me entiendes? Y gracias a Dios se evacuó. Y el segundo punto fue cuando yo me tuve que regresar porque estaban robando, ¿no? Entonces yo me tengo que regresar y en ese momento Alana y Lian abren los ojos. ¿Y tú para dónde vas, papá? ¿No? Porque se supone que ahora estamos en un lugar seguro y papá tiene que volver al lugar inseguro, ¿no? Y recuerdo que le dije, no se preocupen niños, si papá simplemente va a ir a cuidar y ya regresa. Pero yo pude ver la inquietud en el corazón de ellos y ese momento a mí me golpeó, ¿entienden? Porque para mí hubiese sido muy difícil decirle a un liderado, quédate cuidando y yo me voy. ¿Me doy a entender? Entonces, finalmente es, salgan, yo me quedo, ¿ya? Pero a ese yo me quedo también está la familia, ¿no? Entonces, es poder generar ese equilibrio, ¿no? Donde tu demostración es real, pero también tienes que resguardar a los tuyos, ¿no? Porque también nuestro primer ministerio es la familia. Entonces, es como ir logrando alcanzar este equilibrio. Y finalmente, la fe está ligada a la verdad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos la verdad, se supone que ese debe ser nuestro sistema de creencias. Por eso la palabra de Dios nos va a invitar a renovarnos en nuestro entendimiento, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la cual es muy difícil comprobar si tus criterios no son conforme a la verdad. ¿Me voy a entender? Por eso es que no es fácil entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque no siempre se asocia a mis criterios. Entonces, cuando la voluntad de Dios confronta mis criterios, no parece tan buena, no parece tan agradable y no parece tan perfecta. Pero en realidad es tu sistema de fundamento en la verdad el que tiene que seguir siendo fortalecido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de confianza, ¿ya? Nosotros tenemos que confiar y ser confiables. Y esa es mi responsabilidad como hijo de Dios, ¿ya? Cuando hablamos de fidelidad, nosotros tenemos que ser fieles a Dios, pero también tenemos que ser fiables, que las personas puedan tener esa confianza en nosotros. Cuando hablamos de juramento, tenemos un pacto hecho con el Señor, pero también nosotros podemos respaldar y apoyar los procesos de otras personas. Entonces, todo esto hace parte de la fe, ¿ya? Cuando hablamos de compromiso y demostración, si te das cuenta, trabajan asociados, porque mi compromiso realmente demuestra, ¿no?, en quién yo creo. Entonces, pero cuando yo estoy bendiciendo a alguien con mi compromiso, algo que nos ha pasado ahora con la construcción de las casas, es que la gente llora, ¿me entiendes? Y la gente llora por nuestro compromiso. Porque ellos no entienden por qué estamos ahí si ni siquiera los conocemos.
Ellos no entienden por qué los estamos amando si ni siquiera los conocemos. Pero nuestro compromiso en realidad no es con ellos. Es con Él. ¿Me entiendes? Y la consecuencia natural de esto es que ellos están disfrutando de ese compromiso. ¿Ya? Y cuando hablamos de verdad, lógicamente es en quién nosotros creemos. Jesucristo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? Jesucristo es la verdad. Entonces es muy difícil experimentar la verdad si tú no tienes una relación con Cristo. Para tú tener una relación con Cristo y disfrutar de la verdad, tienes que andar en sus caminos. O sea, es muy difícil que tú experimentes la verdad si estás viviendo fuera de su senda. Entonces, lo que yo necesito es alinearme a su senda para disfrutar de esa verdad. Y esa verdad me va a demostrar lo que verdaderamente es la vida. Porque si tú te das cuenta, hay muchos criterios sociales que te entregan un sistema de entendimiento de lo que la vida debería ser. Pero normalmente esos criterios sociales que te dan un concepto de vida, muchas veces te alejan de su senda. Y estamos viviendo bajo esos criterios y nos preguntamos por qué aún así me siento así. Pero en realidad es porque no me estoy alineando con la senda que me permitirá verdaderamente entender el verdadero sistema de vida. ¿Ya? Que esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esperanza, ¿ya? La esperanza viene del griego elpizo, ¿ya? Que se traduce como la expectativa de algo bueno. ¿Mm? Y viste que a veces nosotros estamos en medio de un proceso, y a mí me gusta mucho eso de Chile, porque el chileno tiene un sistema centrado en nos vamos a levantar, ¿entiendes? Aunque a veces en sus propias fuerzas, pero igual es esperanzador, ¿no? Y estando allí en los barrios y estando allí con la gente, lo vemos, ¿me entiendes? Nos vamos a levantar, vamos a salir adelante, nos vamos a parar. Esos son los términos que tú escuchas, ¿no? Y ahí está el chileno poniéndole todo su empeño, poniéndole toda la garra, poniéndole toda la fuerza, pero hay ciertos momentos en donde tú los ves ahí en esa esquinita llorando, ¿me entiendes? Hay esos momentos donde la persona en verdad empieza a experimentar su duelo, todo lo que perdió, ¿no? Y llora en el silencio. Y luego regresa y nos vamos a parar, ¿no? Y es muy lindo eso, pero es muy difícil que tú te pares sin Dios, ¿me entiendes? De nada sirve construir la casa, o sea, en vano trabajan los edificadores si no es Dios quien está construyendo la casa, ¿no? Y si hay algo que estamos tratando de dejarle claro a la gente es que es Dios quien va a levantar esta casa, ¿ya? Entonces, la esperanza es la expectativa de algo que está por venir, de algo futuro. Pero normalmente la esperanza está asociada a tu llamado. Si la esperanza no se asocia a tu llamado, tú lo puedes confundir con la ilusión. Y eso no es lo mismo. ¿Entiendes? Porque hay muchas personas que están esperanzadas en sus ilusiones. ¿Me entiendes? Pero una ilusión no tiene que ver con la proyección de Dios. Entonces, tu esperanza tiene que estar asociada a lo que Dios proyecta contigo. Porque eso es lo que te va a sostener. Y eso es lo que te va a permitir evaluar si tú estás avanzando hacia eso que Dios te habló o si realmente estás retrocediendo. Porque tú te puedes ir en pos de una ilusión que espiritualmente significa un gran retroceso. ¿Me doy a entender? Entonces, hay muchas personas que caminan en pos de ilusiones, pero no en pos de un llamado. ¿Ya? Hay muchas personas que se proyectan en base a los deseos, pero no en base al compromiso. ¿Sí? Entonces, esto te entrega un futuro ilusorio, pero no es el verdadero concepto de esperanza. La esperanza tiene que estar asociada a eso que Dios te prometió. Porque cuando fracasas en lo ilusorio, no tienes a quién reclamar. Pero cuando tú estás caminando en lo que Dios te habló, por lo menos tienes con quién pelear. ¿Me entiendes? Señor, ¿qué pasó? Si tú me hablaste esto,
¿no? Y Dios de una u otra manera, Él te va a mostrar el propósito, ¿ya? El gran peligro es cuando yo camino en pos de mis propios criterios, ¿ya? Entonces, el gran enemigo de la esperanza son las desilusiones. Y si te das cuenta, muchas veces nosotros luchamos con desilusiones. Hemos sufrido decepciones, hemos sufrido engaños, hemos sufrido estafas, ¿ya? Y cada persona que se comprometieron con nosotros no lo hicieron, no expectativas no cumplidas, una reciprocidad mala vida donde tú entregaste, sembraste, bendijiste y de repente la respuesta no fue lo que tú esperabas, ¿no? Pero normalmente tenemos que enfrentar algunas de estas desilusiones. Entonces, la esperanza es saber que pese al sufrimiento actual, ¿entiendes? Dios tiene algo mayor para cada uno de nosotros. Pero tenemos que caminar en pos de ese algo mayor, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 4, ¿ya? Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 4 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con su perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ya? Y se quedó 4 días más. Y Lázaro murió. Entonces, si tú te das cuenta, Pamela decía al comienzo, hay plazos para las cosas, ¿ya? Y es real. Hay plazos para nuestros compromisos, ¿me entiendes? Pero normalmente la desesperanza te ataca a través de los plazos, ¿ya? Pero muchas veces son plazos que Dios no ha puesto. Entonces, por ejemplo, la muerte es un plazo. O sea, hay personas que creen que con la muerte ya llegó la desesperanza. Pero si tú te das cuenta, para Jesús ni la muerte es un plazo. ¿Me entiendes? Y algo que tenemos que entender es que Jesús nunca va a llegar tarde. No sé si alguna vez te preguntaste dónde estabas Jesús, pero después en el tiempo entendiste el proceso, ¿no? Y ahí te diste cuenta que Jesús sí estaba. O sea, nunca dejó de estar, ¿ya? Y aquí tenemos a Marta y a María, que yo creo que representan 2 formas de enfocar la vida cristiana, ¿ya? Tenemos a Marta, que está sirviendo activamente a Jesús, pero está desconectada de Jesús. Y lamentablemente, amados, hay muchos ministros sirviendo activamente a Dios, pero desconectados de Dios. Y es muy difícil hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. ¿Sí? Entonces, ella está muy ocupada en los quehaceres de la vida, pero no se está ocupando de lo que verdaderamente es importante. Y yo creo que uno de los grandes peligros del ministro, y esto es una charla de liderazgo, uno de los grandes peligros de un ministro es pensar que la actividad congregacional es vida espiritual. Y descuidar verdaderamente la intimidad con Dios, ¿ya? Entonces hay muchas personas que basan su espiritualidad en lo que hacen, ¿ya? Pero recuerda que primero hay que estar para luego hacer, porque la consecuencia natural del hacer debe ser el fruto de haber estado. Cuando tú estás con Él, tú sabes lo que verdaderamente tienes que hacer, y eso es lo que te sostiene en tu hacer. Porque cuando el hacer no es guiado por Dios, desgasta. Este tiempo ha sido muy desgastante. Ya ha sido un tiempo, honestamente, de mucho trabajo. Y físicamente desgastante. Pero hay algo aquí que nadie me puede robar. Y es el gozo y la satisfacción de saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer y para quién lo estoy haciendo. Y eso renueva mi fuerza. Pero cuando yo
cuando yo estoy haciendo algo que no tengo que hacer, ¿me entiendes? Normalmente esto produce un desgaste mayor, ¿no? Y no encuentro ese renuevo porque no entiendo si verdaderamente es la voluntad de Dios para mí. Entonces, Marta, lamentablemente, sus quehaceres la están desconectando de Jesús. Y no sé a cuántos le ha pasado que muchas veces los quehaceres de la vida nos desconectan de Jesús, ¿no? Y hay momentos claves, amados, para estar con Jesús, ¿ya? Y si en esos momentos claves yo no estoy con Él, se va a producir esa desconexión, ¿ya? Entonces, el problema con Marta, ¿ya?, es que su visión solo le permite enfocarse en lo que tiene que hacer. Yo te aseguro que si Marta estuviera ahí sentada sin hacer nada, mentalmente ella estaría en sus quehaceres. Porque así son los afanes de la vida. ¿Entiendes? Entonces, a veces hay gente que está con Jesús, pero no disfruta de Jesús. Gracias. Y a veces podemos ser como esa Marta. Estamos con Jesús, pero no podemos disfrutar de su presencia. Y también te aseguro que si María estuviera ayudando en los quehaceres, ella iría a un ritmo que no la afana. ¿Me entiendes? Porque ella sabe lo que verdaderamente es importante. Y seguramente serviría, pero se tomaría sus pautas para prestar oído. ¿Me entiendes? A lo que está hablando Jesús. ¿Pero por qué? Porque ella sabe lo que realmente es importante, ¿ya? Entonces, ahí está María disfrutando de la intimidad. No sé a cuánto le gusta disfrutar de la intimidad con Jesús. Amándolo y complaciéndose en su presencia, ¿ya? Pero muchas veces estos afanes diarios son los que no te permiten complacerte en la presencia de Jesús. Y amado, Jesús tiene que ser nuestro centro de gravedad. Yo creo que Jesús era el centro de gravedad para María, ¿no? Y esto le traía esa estabilidad, ¿ya? Porque en su persona interior, ella está enfocada en Jesús. No es que ella no sabe los quehaceres, ella sabe lo que hay que hacer, pero ella también está identificando los tiempos de cuándo hacerlo. ¿Eh? El punto es cuando los quehaceres se convierten en una prioridad para ti y desplazan a la persona de Jesús en tu vida. ¿Eh? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que sí vamos a hacer nuestros quehaceres, pero nuestros quehaceres no pueden desplazar a Jesús del primer lugar. Porque cuando Jesús empieza a ser desplazado, es allí donde yo voy a entrar en un proceso de desesperanza, ¿ya? Entonces, ahora tenemos a Jesús que le llega la noticia, Lázaro está enfermo, y ojo porque es una enfermedad grave. Imagínate todos los milagros que Jesús ha hecho, a todas las personas que Él ha sanado, a todas las personas que Él ha liberado, ¿no? Y ahora le dicen, el que amas está enfermo. Yo recuerdo en todo ese proceso de COVID, ustedes lo saben, yo me fui a donde mi mamá porque mi mamá estaba con cáncer, le dio COVID y fue en esa época en la que todavía no se había vacunado, no estaban estas cosas. Fue esa época en que no se sabía qué onda y estaba muriendo mucha gente. Mi mamá tenía el tema del azúcar, se me fue el nombre, diabetes, mi mamá estaba con cáncer y en ese proceso le dio el COVID. Así que mi papá me llama y me dice, hijo, ora por tu mamá, porque de verdad yo no sé si ella va a salir de esto, ¿no? Así que yo entendí que ese era un claro mensaje de estoy muy nervioso, no sé qué va a pasar, ojalá puedas estar aquí con nosotros. Y así fue. Yo escuché a Dios, tomé la decisión y me fui. Algunas personas me dijeron que era irresponsable por haber dejado a mis hijos y a mi esposa, y que yo me enfermase y me pasase algo. Mi misma mamá me decía, no vengas, tú eres gordo y te puede pasar algo, ¿no? No sé de dónde sacan esas ideas. Pero cuando yo estuve allí,
fue un cuadro muy difícil verla con sus máquinas, con todas sus cosas. Ella pidió que si moría, moría en casa. Entonces, gracias a Dios teníamos el esposo de una tía mía que es médico italiano y él justo estaba en Colombia y él en su habitación le instaló como un hospital, ¿me entiendes? Y ella fue atendida ahí en la casa. Entonces, yo desde una ventana del segundo piso, o sea, de otro departamento que mis padres tienen allí, hablábamos, ¿no? Conversábamos y orábamos. Y teníamos tiempos de alabanza, tiempos de adoración, tiempos de buscar al Señor, de animarla, fortalecerla. Porque junto con esto, el tema es que viene mucho desánimo. O sea, no era solo un tema físico, era todo el cuadro emocional desesperanzador que había en ella. Cuando ella supera el COVID y también el cáncer, ¿no? Pero cuando yo me voy, el día que me voy, ella solo me dijo, gracias por estar. Gracias por estar. Y luego mi papá en silencio me dijo, hijo, tu llegada trajo ánimo a su vida. Yo creo que ella ya había perdido la esperanza de vivir y tu llegada activó esa esperanza. ¿Entiendes? Y yo entendí por qué era tan clave que yo estuviera allí. No porque yo soy un hombre de Dios, es porque soy su hijo, que ama a Dios. Y esto trajo esperanza, ¿no? Y quizás ella ya se había rendido. Pero cuando tú eres un ministro de esperanza, tú logras activar esto en la vida de otras personas. Y hay gente que quizás ya se rindió y de repente apareces tú y le dices, aquí estamos para reconstruir tu casa. Y quizás hoy en nosotros es un tema de reconstrucción y no se le olviden que ustedes también están siendo parte de esto, ¿ya? Pero también en el vecino, en el vecindario o en cualquier lugar, en la familia, tú eres ese ministro de esperanza. Tú eres esa persona que cambia la perspectiva. Tú eres esa persona que inspira nuevamente a soñar. ¿Entiendes? Tú eres el que tiene la posibilidad de generar un cambio en la vida de una persona. Para mí fue increíble venirme ayer de México y escuchar a este chico y decir, ve tranquilo, porque hoy me quedo bien, ¿no? Y el primer día que yo llegué, literalmente, amado, así estaba. O sea, hasta dónde lo había llevado las crisis de pánico. ¿Sí? Pero Dios trajo liberación. Y Dios lo sanó. ¿Entiendes? Y yo sé que si hay algo que se activó en él, fue la esperanza. Pero la esperanza de que Dios sigue soñando con él. No las ilusiones, no lo que deseo socialmente, lo que Dios desea de ti. Ese es el verdadero activador de esperanza. Así que bueno, regresan, Lázaro ya murió, o sea, el plazo se cumplió. Y cuando Jesús llega, la primera reacción de Marta es, si tú hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Increíblemente María no salió a recibirlo. María, ahí está Jesús. Y cuando ella sale, ¿cuáles fueron sus palabras? Si tú hubieses estado, mi hermano no habría muerto. Para ellas, los plazos se cumplieron. Pero para Jesús no. Y es interesante porque fueron dos personas atacadas por la desesperanza. La que estaba ocupada en sus quehaceres y la que le gustaba estar en la presencia de Jesús. Inclusive Jesús le dice, no te preocupes si Lázaro va a resucitar. Y ella dice, sí, yo sé, pero yo sé en la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? Ella no puede ver lo que Jesús va a hacer. Y no puede ver lo que Jesús va a hacer porque está desesperanzada. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez le dijeron, Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Pero yo te quiero decir, amado, Jesús nunca llega tarde. Así que por favor abran la tumba, Jesús se para ahí y llora, ¿no? Algunas personas tratan de interpretar por qué Jesús lloró, ¿cierto? Algunos dicen que por Lázaro, pero la verdad que para mí él ya sabía que en 5 minutos lo iba a resucitar, ¿no?
Otros dicen porque los judíos que estaban allí, pese a que iban a ver el milagro, eran los mismos judíos que después lo iban a crucificar, ¿ya? Otros dicen que se identificó con el dolor de Marta, de María, ¿no? Que también es real. Pero yo creo que es un momento muy emocional para él, porque en 4 días más él va a estar allí. Posiblemente entre 4 y 7, yo me quedo en 4, ¿ya? Pero en 4 días más él va a estar en un lugar como ese. Y yo creo que es un momento muy emocional para él, porque sabe que va a ser el momento cumbre en que él va a dar su vida por nosotros. O sea, yo creo que es un llanto muy conmovedor, pero a la vez de mucha alegría. O sea, ha llegado el tiempo de que se cumpla el propósito. Pero es interesante que él intencionalmente dejó morir a Lázaro, porque fue intencional. Él recibe la noticia y se queda 4 días más. Y la pregunta es, ¿por qué él fue tan intencional en dejarlo morir? ¿Para quién era este milagro? Para todos. Pero ¿sabes para quién yo creo que era ese milagro? O sea, viste cuando hay algo especial y para todos es especial, pero para ti va a ser muy especial. Para mí ese muy especial era para sus discípulos. Porque en 4 días más, cuando Jesús estuviera en la tumba y ellos estuvieran siendo perseguidos por los soldados romanos para ser asesinados, la gran pregunta es, ¿resucitará o no resucitará? Y ahí va a haber un Dionisio, y ahí va a haber una Pamela, y ahí va a haber un Juan, ¿me entiendes? Ahí va a haber uno que va a decir, sí va a resucitar. Acuérdate que él resucitó a Lázaro. Él tiene poder sobre la muerte. Y en los momentos de crisis, la desesperanza te ataca a través de la duda. Pero es ahí cuando tú no puedes olvidar de lo que Dios te prometió, de lo que Dios ha hecho contigo. Como decía la pastora Nimi, que la foto del hoy no borre el cuadro de todo lo que Dios ha hecho contigo, de tu historial con Dios. ¿Me entiendes? Y estoy seguro que en muchos de ellos había temor, la Biblia lo dice. Muchos estaban atemorizados, muchos de ellos estaban desesperanzados, pero había una esperanza y la esperanza es que él iba a resucitar. ¿Me entiendes? Si tú te das cuenta, para muchos fue este milagro, pero la parte esperanzadora del milagro era para sus discípulos. Entonces, él se resguardó ese momento muy especial para ellos, para que ellos entendieran que él tiene poder sobre la muerte, ¿ya? Y si nosotros vamos a Hechos, ya con esto vamos a ir concluyendo, capítulo 1, del versículo 1 al 3, Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas inmutables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Me voy, pero antes los voy a dejar esperanzados. Y yo creo que esto es lo que muchas veces Jesús pretende con nosotros, porque en verdad a veces no estamos viviendo tiempos fáciles, a veces empezamos a enfrentar tiempos difíciles, a veces somos atacados, ¿me entiendes? A veces hay gente que se levanta contra ti, hay gente que en sus propios criterios te hace sentir que tus criterios son errados, ¿ya? No sé cuántos alguna vez priorizaron a Dios y todas las personas querían hacerte sentir que por priorizar a Dios estabas equivocado, ¿no? Pero todas estas cosas como que traen desánimo y uno dice, Señor, pero si lo estoy haciendo para ti, Señor, pero si lo estoy haciendo por ti, y de repente viene la desesperanza, pero es ahí donde Jesús se va a aparecer con pruebas inmutables de que Él está contigo,
de que Él te está respaldando, de que Él te está cuidando, ¿ya? Cuando Lázaro está allí en esa tumba, Marta y María pensaron, este es el fin. Pero no lo era, porque Jesús no lo había determinado. Entonces, amados, hay circunstancias, situaciones que nos hacen sentir que ya fue el fin, que ya se cumplió el plazo. Pero yo vine solo en este día para decirte, no se ha cumplido si Jesús no lo ha determinado. Así que nuestra confianza y nuestra esperanza sigue puesta en Él. Y yo sé que algunos de ustedes han escuchado este testimonio, pero hoy lo voy a contar para los que no, y porque encaja muy bien en este mensaje, ¿ya? Pero con mi esposa nosotros perdimos 4 hijos. Fueron procesos muy difíciles, ¿ya? No fueron tiempos fáciles. Y fueron procesos amando al Señor. No fueron procesos viviendo en pecado y haciendo lo que nos daba la gana. No. Había un esfuerzo honesto y sincero por agradar el corazón de Dios. Pero aún así perdimos 4 hijos. Y esto trae preguntas. Esto trae cuestionamientos. ¿Cierto? Porque cuando las cosas no salen según mis criterios, tendemos a juzgar a Dios. Pero en realidad la esperanza es lo que te lleva a descansar en Dios. Y cuando Gaby queda embarazada de Liam, y vamos a la ecografía de la semana 8, que es donde deben estar los latidos, lamentablemente los latidos no estaban. El médico era cristiano, y con mucho tacto él nos dijo, lamentablemente, nuevamente estamos frente a otra pérdida. Bolsa irregular, tamaño irregular, no latidos. Los que han pasado por eso saben cómo es, ¿ya? Yo vi la cara de Gaby, fue una cara bien desesperanzadora, ¿no? Lógicamente, al hombre que ama, lo que más le aflige es ver a los que ama afligidos, ¿no? Y nos subimos al auto y Gaby hizo una oración. Ella dijo, Señor, yo no quiero coleccionar hijos en el cielo. Si tú me los vas a dar, dámelos aquí en la tierra. Y si no me quieres dar más, gracias. Yo estoy feliz con Alana. ¿Ya? Y recuerdo que llegamos a casa, ya teníamos agendado un viaje a Brasil, ya estaban los pasajes comprados, ya estaba la agenda con iglesias, con bases, con todo. Y ya yo sabía cómo era esto. En la semana 8 nos enterábamos que el bebé no tenía vida. Y posiblemente en la semana 10 se producía la expulsión, ¿ya? Entonces esa semana 10 nos iba a agarrar, ¿dónde? En Brasil, ¿ya? Así que, no sé si hay brasileros aquí, pero la medicina pública en Brasil no es tan buena. Así que yo le dije a Gaby, cancelamos el viaje. Y Gaby me dijo, oremos. Lógicamente, yo quería que la decisión la tomara ella porque es ella quien tiene un bebé en su vientre, ¿no? Y cuando estábamos orando, la palabra que vino fue, yo los preservaré y los resguardaré. Así que yo le dije, Gaby, ¿qué entiendes tú por eso? Y ella me dijo que estemos donde estemos, Dios nos va a cuidar. Entonces, ¿cancelo el viaje o no lo cancelo? Y ella me dijo, no lo canceles, Dios nos va a preservar. Así que lo que yo pensé fue en comprar un seguro internacional y que en caso de que pasara algo estando en Brasil, lógicamente fuéramos a una clínica, ¿ya? Pero Gaby, ella tomó la decisión de confiar, ella tomó la decisión de creer. Y cuando nos acostamos a dormir, yo tengo un sueño. Y en el sueño aparece un hombre vestido de blanco. Yo no vi su rostro, lo único que vi fue un manto blanco y creo que las manos. Y una voz que decía, está vivo, es un varón y se llamará Caleb, porque es un hombre de fe. Así que yo me levanté a Gaby, era de madrugada, y le empiezo a decir, mi amor, está vivo, es un varón y se va a llamar Caleb. Y Gaby entre sueño y no sueño me dice, ay, pero Caleb. Y yo le digo, se lo tienes que poner en alguna parte porque es la identidad que Dios le dio a nuestro hijo. ¿Ya? Por eso se llama Liam Caleb. ¿Ya saben quién le puso Liam? ¿No? Pero nos fuimos nuevamente a sacar la ecografía. Y bueno,
Ya todos saben cómo terminó esta historia. Aquí está Lian con nosotros. Los plazos no son plazos, al menos que Dios diga, este es el plazo. Entonces yo no sé cuántos de ustedes han luchado con la desesperanza, pero yo te quiero decir, el plazo no está determinado si Dios no lo determina. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Papito, queremos darte gracias, porque verdaderamente tú eres el Dios de los plazos. A veces hay tantas cosas que traen presión a nuestra vida, tantas situaciones, circunstancias, y ahí estamos, luchando con la desesperanza. Pero hoy entendemos, como dice tu palabra en Hebreos, que la esperanza es el ancla del alma. O sea que para encontrar la estabilidad del alma, yo tengo que saber dónde está puesta mi esperanza. Y por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta en ti, en los sueños, en la proyección. Y lo que yo te puedo decir, amado, es que Dios no ha dejado de soñar contigo. Dios no ha dejado de soñar contigo. Y por eso te quiero hacer una invitación, no sé si la gente de alabanza nos acompaña. Pero cuando Elías se vio intimidado por diferentes circunstancias, si te das cuenta, él huyó. El gran Elías, este hombre que acababa de ver muchos milagros, este hombre que acababa de confrontar a 850 falsos profetas, que los degolló con sus propias manos, este hombre que ha visto la gloria de Dios, este hombre que oró y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses, y el día que él volvió a orar, ese día volvió a llover. Pero este hombre ahora está debajo de un árbol, desesperanzado, a causa de la intimidación de Jezabel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora tú no estás como uno de ellos. Y sabes que este poder intimidatorio de la circunstancia lo llevó a la desesperanza. Y estando debajo de un árbol, él emite esta frase: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis ancestros. Y luego Dios envía un ángel y le da de comer. Y luego él termina en una cueva y Dios envía otra circunstancia y lo saca de la cueva. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos debajo del árbol, muchas veces estamos en la cueva, pero Dios envía a sus ángeles con esperanza. Y a veces estos ángeles son personas, a veces estos ángeles son respuestas, a veces estos ángeles son situaciones. Pero viene este Jesús, te toma de la mano y te saca de la cueva. Y yo te quiero decir algo, amado. Las cuevas son lugares muy desesperanzadores porque no te dejan ver con claridad. Y hoy yo te quiero invitar a dar un paso de fe. Y es que si sientes que en algún área estás luchando con la desesperanza, yo te voy a invitar a venir aquí al frente, pero no vengas todavía. Quiero que lo veas desde esta perspectiva. Vamos a orar juntos. Pero yo necesito que tú des un paso de fe. Y el paso de fe es que Jesús, yo te invito en esta tarde a este lugar y que seas tú tomando de la mano a cada uno de tus hijos e invitándolos a salir de la cueva. Ahora, si tú sientes que ese Jesús está allí contigo y te está tomando de la mano y te está invitando a salir de la cueva, a esas personas yo invito a pasar acá al frente, rápidamente.
mientras que adoramos al Señor. ¿Quién como tú? Que las tempestades callan y tu reino sobre todo reino es. Vives en mí, tu gloria escucha lo que puedes hacer. Quiero conocer. Sabes que este momento es un momento muy especial, porque es Jesús quien está allí contigo. No es mi oración, no es que yo vaya y ore por ti. Eres tú aferrado a la mano del Señor. Y ahora que estás fuera de la cueva, pídele a Jesús allí en tus propias palabras que te muestre ese panorama futuro, que te muestre ese panorama esperanzador, esa expectativa de vida, de lo que Él quiere hacer contigo. No este tema ilusorio de mis deseos, es este llamado, es esta proyección, son estos sueños conjuntos entre tú y Dios. Y ahora sí, Padre, yo quiero orar, Dios. Y yo quiero orar en contra de la desesperanza, Señor. Yo creo que sea allí tu Espíritu Santo tocando a cada uno de tus hijos, Señor, en aquellas áreas donde la desesperanza quiso posarse y hacer un nido. Hoy tú deshaces ese nido de desesperanza y se activa la esperanza. Que tu Espíritu Santo nos visite con esperanza. Como dice tu palabra, yo traeré un consolador. Y es Él quien está hoy aquí con nosotros, activando la esperanza, activando la esperanza. Tú eres el Dios de los plazos, que tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y yo oro en contra de todo desánimo, todo lo que está queriendo atacar, Señor, para desacreditar tu presencia en nosotros. Yo oro por tiempos de honra, Dios, para tus hijos, tiempos de honra, Señor. Pero es la honra que viene con la obediencia. Es esta honra que viene porque yo digo, amén, amén, Señor. Yo creo. Y los procesos de obediencia son atacados por la desesperanza. Pero cada día tú estás allí para mostrar que tú eres fiel. Que tú eres fiel. Y Señor, nosotros honramos y bendecimos tu fidelidad. Bendecimos, Dios, tu fidelidad para con nosotros, Señor, que aún sin merecer, tú estás allí. Tú estás allí. Yo te doy gracias, Dios, porque tú activas en nosotros ese mover esperanzador. Eres tú.
Eres tú quien lo activa, Señor. Eres tú quien lo activa, Dios. Y yo oro, Señor, que visites cada área, Señor. Cada área, Señor, del ser. Porque la desesperanza ataca mucho el área de las emociones. Y yo oro por esa estabilidad, esa ancla del alma. Esto que trae estabilidad, Señor, al corazón de tus hijos. Esa estabilidad emocional, ese descanso que hallamos en ti.